Bienvenidos, estamos en Pocas Palabras, hoy un Pocas Palabras distinto para hablar, para tomarle el pulso al país de lo que lamentablemente viene ocurriendo ya hace varios días. Y con un invitado de lujo, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco. Presidente, bienvenido. Robinson, un cordial saludo a ti y a todos los amables televidentes. Muy contento de estar en esta sección, en este programa de nuestra Cámara de Representantes. Presidente, quisiera iniciar por las sensaciones. ¿Usted en algún momento se imaginó que el país desembocara en la situación que hoy estamos? Dos momentos muy difíciles nos han tocado. Uno, la contingencia de salud pública universal, eso no se lo imaginaba nadie, es una pandemia y no estábamos preparados. Y segundo, la contingencia de orden público. Obviamente el país viene abocando a través de los últimos años un déficit fiscal importante y una falta de presencia en el territorio con soluciones efectivas a necesidades básicas, pero no pensar que podría desencadenar en una serie de protestas de esta magnitud como estamos observando en todo el territorio. ¿Cuál fue el detonante, presidente, de lo que los expertos llaman la bomba social que ya estalló? Pues pensaría cualquiera que lamentablemente la presentación de la famosa reforma tributaria, ya se venía una serie de conatos de manifestación en algunos sectores, pero lo que termina, creo yo, la reforma tributaria es encontrando en el discurso de muchas personas en el país esa posibilidad de salir a hacer manifestaciones, que son válidas mientras sean pacíficas, porque yo también creo, como muchos otros, que el país tiene un hueco fiscal muy grande, que necesita de medidas económicas, pero que pensar en una reforma tributaria, lo primero que debe hacer un gobierno es concertarla y conciliarla con todos los sectores. Y acá hubo más una medida impositiva que una concertación efectiva. Muchos hablan en estos días, uno escuchando los análisis en los diferentes medios de comunicación, de la gran desigualdad social que existe en nuestro país y que Colombia está lamentablemente ubicada a nivel mundial como uno de los países más desiguales. ¿Cómo cerrar estas brechas, presidente? Bueno, eso es una verdad absoluta, pero el discurso puede con todo. O sea, efectivamente aquí hay desigualdad social, no es de ahora, es de siempre. Hay una composición a través de estratos socioeconómicos que se alejan unos de otros. Las medidas que el gobierno toma, paulatinas y progresivas, no este solamente, sino los anteriores, pues obviamente permiten pensar que se pueden ir alcanzando unos mejores niveles en el tiempo, pero esas medidas tienen que estar acompañadas de presupuestos reales, de cómo en un momento dado se pueda exigir una mejor y mayor participación de los sectores que más tienen en la economía del país, el sector bancario, los grandes empresarios, las multinacionales, y no simplemente pensar en que las clases medias y bajas tengan que hacer los aportes que hoy no tienen porque no hay acceso siquiera al empleo o a los bienes de consumo. A propósito que usted menciona la palabra clases sociales, presidente, el DANE, que es por supuesto una entidad del gobierno, ha revelado cifras preocupantes. Hay hoy en Colombia 21 millones de pobres. La clase media prácticamente está aniquilada. Son cifras de, mejor dicho, para uno amanecer con dolor de cabeza. Oh, demasiado grave. Es que en la clase media, como conocemos, no hay poder adquisitivo hoy, no hay facilidad de solventar necesidades básicas y eso es absolutamente delicado. Por eso se incrementa la pobreza y por eso se hacen exigibles otra serie de medidas que permitan más equilibrio y más igualdad entre las clases en Colombia. Pasemos ahora al rol del Congreso de la República. Primero, ¿qué viene haciendo el Congreso, el Senado y particularmente la Cámara de Representantes frente a esta coyuntura y qué se viene? En principio, el Congreso, la Cámara como una de las dos cámaras del Legislativo, está estatuida para legislar. La Constitución lo dice. Acá se sacan importantes proyectos de ley y de actos legislativos, se discuten, se alimentan, se potencian cuando son presentados por el Ejecutivo o por la iniciativa parlamentaria. Pero no es lo único. Hemos captado que como un espacio abierto y de discusión que representa a todos los sectores de la población, la Cámara se elige en circunscripciones territoriales, lo que permite pensar que acá está representado todo el país.
Hemos abierto desde el día lunes, llevamos una semana haciendo audiencias públicas permanentes, no discusión de proyectos de ley. A esas audiencias han venido de manera virtual y de manera presencial todos los sectores de la sociedad civil, pero también toda la institucionalidad, porque manifiestan y expresan sus ópticas, que obviamente hacen parte de ese corolario que se discute y que se analiza por los mismos parlamentarios, proponiéndole al Estado soluciones efectivas, reales e inmediatas a la problemática que hoy atraviesa el país, fundamentalmente en la contingencia de orden público que tiene enfrentada la ciudadanía con la fuerza pública. Para utilizar el lenguaje del Congreso, ustedes están en una especie de sesión permanente frente a lo que ocurre en el país. Una especie de audiencia pública permanente que permite abrir los micrófonos a todos los invitados. Y los invitados los están trayendo los partidos políticos, los está trayendo cada congresista desde las distintas regiones. Representan sociedad civil, universitarios, sector de la salud, sindicatos, víctimas, etcétera, etcétera. Pero también abrimos los micrófonos a los organismos de control. También lo estamos haciendo a los partidos políticos representados en sus presidentes. También a los ministerios para que rindan un informe en medio de la contingencia de cuál es la solución, cuáles son las inversiones o qué sigue después de la contingencia cuando cese, que ojalá sea pronto. Y esto también hemos visto que hay descentralización de comisiones, la misma plenaria, sobre todo esa presencia en Cali. ¿Por qué lo de Cali se transformó como el epicentro de la crisis en el país? Bueno, si bien las manifestaciones parecen estar, y así lo relacionan los medios, en todo el territorio, Cali es el sitio donde más han recrudecido las mismas, donde más se observa a través de los medios la confrontación y la manifestación entre la sociedad civil y la fuerza pública, donde también además se han concentrado los de la Minga del Cauca. Por eso se hace necesario trasladar en audiencia pública a la Cámara a la ciudad de Cali, escuchar allá en el territorio y de manera directa a las autoridades del sector público y también las organizaciones no gubernamentales o todo el que represente sociedad civil involucrada en la contingencia o en el conflicto. Es más que necesario que esta corporación que representa al pueblo vaya como institución al territorio y por eso se hace en la ciudad de Cali. Usted ha utilizado varias veces la palabra escuchar, para eso son estas audiencias permanentes que adelanta la corporación que usted representa. Pero eso posteriormente, ¿en qué se va a traducir, presidente? De pronto ahí surgirán proyectos de ley. ¿Cómo se va a materializar ese proceso de escucha que adelantan? Bueno, escuchar es fundamental, pero es insuficiente. Exacto. En eso tienes toda la razón. Aquí tenemos que pasar a un segundo paso que tiene que ver con la mediación que hace la Cámara de Representantes de Colombia ante el Gobierno Nacional. Nosotros estamos levantando una relatoría de cada una de las auditorías públicas, de lo que recogemos a través del llamado de los líderes y de los dirigentes de la sociedad civil e institucionales en el territorio, que nos permita entregarle al Gobierno Nacional para abastecer políticas públicas de solución a la problemática, pero también la creación y presentación de proyectos de ley o de acto legislativo, no solo iniciativa del Ejecutivo, sino también de iniciativa parlamentaria para una solución a mediano y a corto plazo de la problemática desde las leyes de la República. Ya que usted menciona al Gobierno Nacional, centrémonos un par de minuticos en eso. Desde diferentes sectores, incluso desde el mismo Centro Democrático, se ha pedido incluso una especie de revolcón en el gabinete ministerial, que el presidente envió un mensaje contundente desde el punto de vista político. ¿Usted estaría de acuerdo con un cambio en la totalidad de los ministros? Yo he defendido la separación de poderes, como lo hace la Constitución Política de Colombia. Creo que la labor del legislativo es esa, mantener independencia y autonomía. No obstante, la colaboración armónica que ordena la misma Constitución, será el señor presidente en su sapiencia quien determine si hace movimientos o no, o fortalece la presencia de algunos ministros en su gabinete. Nosotros nos dedicamos a hacer el control político, a hacer la discusión y aprobación o no de los proyectos de ley y de acto legislativo,
y hoy en audiencia pública escuchando y mediando para las soluciones. Lo demás no es del contexto del legislativo. De tantas cabezas visibles que a veces uno se confunde quién es el verdadero o los verdaderos líderes de esta gran protesta en el país, hay unos protagonistas sin duda especiales que son los jóvenes. Usted en su condición, además de presidente de la Cámara de Congresistas, también es docente. ¿Cómo ha interpretado esa expresión de los jóvenes? Bueno, es efectivo, aquí hay un relevo y un cambio generacional muy grande que no ha dejado de existir porque las generaciones van una tras otra, pero que en este momento la juventud con un conocimiento vasto o pleno en muchos de ellos del contexto nacional e internacional, producto también de los medios, de la información, de la capacitación, del acceso a la educación en muchos de ellos, pues permite pensar que están buscando cambios profundos, coyunturales, participación activa y efectiva en los cambios a través de las instituciones o por fuera de ellas. Yo lo veo absolutamente positivo mientras se haga a través de medios pacíficos. Creo que se hace necesario además interpretar profundamente el pensamiento de la juventud colombiana, que se haga a través de las autoridades para que con ese pensamiento se produzcan cambios efectivos que hoy está necesitando el país. Sus estudiantes, doctor Blanco, también expresan esa preocupación. Es en todas partes, creo que la sociedad civil en todos los espacios, en la academia y por fuera de ella, está preguntándose para dónde va el país, qué debe pasar para normalizar y cómo nosotros la brecha de desigualdad se va haciendo más pequeña todos los días, desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el judicial, desde todos los poderes del poder público, pero también desde la sociedad civil y fundamentalmente también desde el sector privado. ¿Es suficiente el reciente anuncio del gobierno de gratuidad en las matrículas para los estratos 1, 2 y 3 de universitarios? ¿Eso es suficiente, presidente? Es importante, es un logro histórico, no es suficiente, pero es paulatino y progresivo. Esas medidas tienen en los presupuestos una connotación muy grande que se evalúa obviamente y que permiten pensar que pueden acompañarse en el mediano y largo plazo de otro tipo de medidas. Aquí lo que hay es que aplaudir que se logre la gratuidad en los estratos 1, 2 y 3 en la educación superior y buscar progresivamente, sin hacer daño fiscal, porque se verían afectados otros sectores de la economía, otros sectores de la sociedad, que podamos lograr situaciones alternas y coyunturas en el mediano plazo de lo que está solicitando el país, que obviamente no todo tiene que ver con la educación, siendo la educación el eje fundamental. Mencionó usted hace un momento que los jóvenes quieren cambios profundos. Algunos analistas de esta coyuntura tan particular que atraviesa Colombia dicen que podríamos estar abocados a una situación similar a la de Chile, donde los jóvenes impulsaron una constituyente que se vota en pocos días en Chile. ¿En Colombia podría ocurrir algo similar, que busquen el cambio de la Constitución? Bueno, yo no sabría decirle si ese termina siendo el contexto. El inicio en Chile, como en otras partes, obedece a circunstancias muy propias de la idiosincrasia de cada uno de esos estados. Obviamente tiene situaciones comunes, es la manifestación activa de los jóvenes buscando cambios. Los cambios se producen de distintas formas, no necesariamente a través de asambleas constituyentes. Colombia ya vivió una de ellas. Aquí hay que fortalecer las instituciones, generar unos presupuestos adicionales. Yo creo también que hay que buscar cómo se rediseña el Estado. Hay una serie de instituciones que no deberían necesariamente existir, otras que podrían cambiar su tamaño y su magnitud, presupuestos que podrían ser invertidos en lo social fundamentalmente. Aquí tenemos que procurar más educación básica, acá tenemos que procurar más vivienda digna, necesariamente tenemos que llegar más con proyectos productivos al campo para mantener el campesino en mejores condiciones, procurar más el empleo digno. O sea, hay una serie de situaciones que van más allá de pensar simplemente en cambiar a una asamblea constituyente. Nosotros tenemos el ejemplo hace 30 años, buscar rediseñar el Estado con mayores y mejores presupuestos a la inversión social. Menciona usted algo clave que han venido reclamando diferentes sectores y es el rediseño de algunas entidades del Estado. ¿Cuál, presidente, sugeriría usted que son objetos ya de un cambio absoluto?
Bueno, yo no voy a hacer alusión a ninguna específica, yo creo que el Estado es una generalidad, que aquí lo que hay que buscar es optimizar fusionando entidades que le generan un alto costo al Estado, su funcionamiento, que hay entidades que obviamente pudieran sus funciones ejercerse a través de otras. Los distintos presidentes han querido innovar con una serie de reestructuraciones, esta no es la excepción, los mismos organismos de control, es buscar hacer un estudio con una auditoría muy seria, encabezada por la academia, por las organizaciones no gubernamentales y obviamente por la gobernabilidad, que permita pensar que en la reducción hay unos recursos importantes para recuperar que se vayan única y exclusivamente a la inversión social en las clases menos favorecidas del Estado. A propósito de instituciones, y usted que es muy cercano a las castrenses, presidente, ¿le ha preocupado que se satanice, por ejemplo, a la Policía Nacional por el exceso, obviamente, de algunos de sus integrantes? Es decir, por pocos paga toda una institución. Obviamente no podemos señalar o responsabilizar a toda una institución que ha prestado el mejor de los servicios a través de la historia a la República y a la ciudadanía. Las personas que en su interior cometen estos actos delictivos, a ellos siempre hemos pedido les caiga el peso de la justicia, los sancionen, los condenen, paguen por lo que hacen porque no es debido, pero nunca que se haga un señalamiento general de una institución que es más lo que le entrega y más lo que le debe Colombia a cada uno de sus miembros, que las acciones que puedan tener algunos de ellos de manera particular, que condenamos y rechazamos siempre. Vamos al otro lado de la situación, las minorías que están vandalizando, infiltradas en las marchas. ¿Usted cree, como lo ha dicho la Fiscalía, que detrás de todo esto hay disidencias, hay narcotráfico? Bueno, yo no me atrevo a hacer ese tipo de aseveraciones, yo no puedo juzgar. Lo único que siento es que nosotros no conectamos con las marchas y las manifestaciones que no sean pacíficas. Creo que el que atente contra la vida y contra los bienes públicos y privados también tiene que ser judicializado, tiene que ser señalado y tiene que ser sancionado y condenado, así como se exige a los miembros de la fuerza pública cuando se equivocan. Y en eso tienen que haber esfuerzos ingentes de los organismos de control, de la misma sociedad civil, del Estado, para encontrar y judicializar esas personas, provengan de donde provengan, estando o no incitadas por otras personas o por otras fuerzas. Presidente, ya para finalizar, un mensaje tipo sugerencia para las siguientes personas y entidades. El presidente de la República, Iván Duque. Que mantenga la cohesión en el pensamiento y en el actuar que lo ha caracterizado, que en momentos de dificultad se conoce efectivamente al gobernante y que se rodee con los mejores hombres y mujeres. Al director de la policía. La institucionalidad no tiene precio, a él le ha tocado un momento coyuntural muy importante, que mantenga la moral dentro de la tropa de la institución, pero que procure también para que sus hombres actúen de la mejor manera, evitando ser violentos y evitando actos que atenten contra la dignidad de la institución. A los partidos políticos. Es absolutamente importante que a través de ellos, por la militancia que tienen, se pregone hoy modificaciones sustanciales al Estado, realizables, que permitan pensar que las bancadas que lo representan en el Congreso, de manera muy activa y muy dinámica, procuren ese tipo de cambios en el Estado. Al Comité Nacional del Paro. Que reevalúen, porque las marchas no están siendo pacíficas, que hay mesas de diálogo y de negociación progresivas que pueden permitir lograr muchas de las peticiones, pero que no es con el desabastecimiento y con los atentados contra los bienes públicos y privados que se logra reivindicar derechos. A las altas cortes, presidente. Fundamental que las altas cortes, como parte del Estado, también entren en su papel definitivo de hacer el juzgamiento debido, asegurándole a esas personas el debido proceso, obviamente, la legítima defensa, pero que juzguen de manera inmediata a unos y a otros responsables directos de las manifestaciones violentas.
Y finalmente, a los colombianos en general, presidente, a la ciudadanía que padece por un lado y por el otro esta coyuntura tan complicada. Muchas son las formas de manifestarse, muchas son las formas de reclamar los derechos, pero ninguna convalida la acción violenta de las personas que atentan contra la vida o que atentan contra los bienes. Nosotros desde el Legislativo convalidamos las manifestaciones como lo hace la Constitución y la ley, pero rechazamos y señalamos la violencia en cualquier orden. Presidente, muchas gracias por acompañarnos, por sus aportes, por sus reflexiones. A la ciudadanía que confíe en que estamos haciendo desde el Legislativo el mejor de los esfuerzos, el mejor de los trabajos, que aquí están todos ustedes representados y que lo que queremos es mediar y procurar que la contingencia de orden público y la problemática social se solucione en el muy mediano plazo. A nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos. En pocas palabras, nos encontramos en una próxima oportunidad.